Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a centrarnos puntualmente en la actualidad, sobre todo física, de algunos jugadores del actual plantel millonario, porque el más grande llega al duelo del próximo jueves contra Libertad con muchísimas bajas y muchas incógnitas. Si hace una semana la duda o la principal pregunta del DT es quién iba a ser el centroatacante, porque la preocupación recaía en que las lesiones de Maxi Salas y de Sebastián Driussi hacían que Miguel Ángel Borja tuviera que hacer la referencia de área de River, ahora también esa duda se traslada a la saga central, con dos jugadores lesionados e indispuestos para disputar el partido, como Martínez Cuarta y Pesela, y con Lautaro Rivero, que no se encuentra a disposición en la lista de buena fe, por lo menos según la información que tenemos, porque hay una pequeña apostilla que podría hacer que River termine incluyéndolo, pero según lo que mencionó Gallardo en conferencia de prensa, ya tiene claro que Lautaro Rivero, una de las figuras de River en el empate contra Independiente, no va a poder estar en ninguno de los dos cotejos contra Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Así que un panorama un tanto incierto en lo que respecta a la probable formación. Vamos igual en este video a intentar desasnar cuál podría ser el equipo que salga a la cancha el jueves por la noche, y además un rendimiento contra Independiente que dejó preocupado a más de uno. Empecemos. Y finalmente, a primera hora de ayer domingo, se terminó de confirmar la peor noticia, pero era algo que ya se sabía internamente en River: la grave lesión que sufrió Germán Pesela. Si bien es un futbolista que durante este año no había tenido los mejores rendimientos, como mencioné recién, su ausencia en lo que va a ser no solo el partido ante Libertad, sino lo que va a ser todo el semestre y gran parte del inicio del año que viene, hace que Gallardo se replantee algunas cosas en relación. Primero, que River, ya más allá de que si se confirma alguna venta al exterior puede incorporar a algún jugador hasta el 31 de agosto, gracias a esta lesión de Pesela se puede traer ya un futbolista. La AFA permite, ante una lesión que haga que el jugador se pierda más del 60% de los partidos del torneo doméstico, y obviamente recién llevamos 4 encuentros, eso hace que se pueda reemplazar con fecha límite de finales de este mes de agosto. Así que veremos si Gallardo decide o no reemplazar a Pesela, más allá de que la principal incógnita no se basa hoy por hoy en si River va o no a traer algún refuerzo en lugar del experimentado zaguero, sino en quiénes van a jugar como pareja de centrales el próximo jueves ante Libertad. Por lo pronto, lo de Pesela, rotura de ligamentos cruzados, entre 6 y 8 meses afuera. Últimamente, esta clase de lesiones en el mundo River están tomando más tiempo de lo previsto a la hora de la recuperación de los jugadores, porque desde el lado del cuerpo médico de River le han comunicado a Gallardo que lo mejor es que estas lesiones se recuperen al 100% sin apurar a ningún futbolista, porque una recaída en esta clase de dolencias puede obviamente hacer que te vuelvas a lesionar exactamente con la misma lesión. Y no es lo mismo resentirse, por ejemplo, de un desgarro, porque si bien son 3 semanas más afuera de las canchas, resentirse una rotura de ligamentos son 6 meses más. Prácticamente estarías entre 1 y 1 año y medio sin jugar a la pelota, y en el caso de Pesela, un jugador de 33 años, estaríamos hablando prácticamente del final de su carrera. Así que con Pesela van a ser muy cautos a la hora de la recuperación. Seguramente durante el transcurso de esta semana, no sé puntualmente qué día, va a ser operado e intervenido quirúrgicamente y arrancará una rehabilitación más que importante para ver si en algún momento puede volver a ponerse la camiseta de River. Pesela igual tiene contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, no hay ningún inconveniente desde el punto de vista contractual, pero lo más importante hoy es que se ponga bien y puntualmente veremos cuando regrese de qué manera va a hacerlo. Por lo pronto, ahora Gallardo deberá ver de qué manera rearma la dupla central. Recordemos en principio que Pesela no era titular. Pesela ingresó como suplente tras la lesión de Martínez Cuarta. Ahora más adelante voy a estar hablando también de cómo se encuentra el chino en cuanto a su recuperación, pero por lo pronto a River ya se le han caído 2 defensores centrales para lo que va a ser el duelo del jueves ante Libertad. Es decir, que la dupla de zagueros va a ser totalmente inédita si tenemos en cuenta lo que fueron normalmente las duplas de centrales que armó Gallardo a lo largo de este 2025. Aún así, River tiene un plantel extenso y debería estar preparado para absolutamente todo.
Y la preocupación claramente no sería tan grande si Lautaro Rivero pudiera jugar este próximo partido. ¿Qué es lo que sucede con el defensor central, que fue después de Franco Armani el mejor jugador del más grande en el empate 0-0 contra Independiente en Avellaneda? River, a finales de la semana pasada, le entregó a la Conmebol la nueva lista de buena fe de la Copa Libertadores para afrontar los octavos de final con los 5 cambios correspondientes. De esas 5 modificaciones había 4 nombres que iban a ingresar seguro: Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo. Quedaba un nombre que iba a salir entre 3 jugadores: Lautaro Rivero, Juan Cruz Mesa y Sebastián Boselli. Teniendo en cuenta que se había lesionado Martínez Cuarta, el nombre de Mesa quedó a un lado en un principio, más allá de que de los 3 había sido el jugador que más veces había utilizado por el DT, por el hecho de que quería incluir a otro zaguero más. Y ahora, justamente, si bien la situación, no voy a decir que es crítica, pero es para preocuparse, ¿qué hubiera pasado si Gallardo incluía a Mesa y no a Boselli? Hubiera sido peor, porque River tendría que salir a la cancha contra Libertad con un jugador que hoy no sabemos cómo se encuentra, porque ahora también voy a estar hablando de Paulo Díaz, y otro que en principio no debería ser defensor central, porque la realidad es que River no tiene más zagueros, más allá de la situación también de Ulises Jiménez, que forma parte de la lista de buena fe, y veremos si se sube al avión el chico de la reserva. Pero se decidió que se incluyera a Boselli por el hecho de que se había lesionado Martínez Cuarta, se necesitaba un central más, y Lautaro Rivero, recordemos, el miércoles de la semana pasada se había recuperado y había recibido el alta médica correspondiente de un desgarro. Es decir, entre los 2 jugadores que se desempeñan como zagueros, se decidió por aquel que por lo menos en ese entonces se encontraba más sano y que, si bien es cierto, el otro día pudo sumar minutos, se encontraba con más tiempo dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que en el último tiempo en Estudiantes por lo menos había jugado. Por eso Lautaro Rivero se lo dejó de lado. Obviamente, luego de lo que fue su buen rendimiento ante Independiente y la posterior lesión de Pesela, y hoy es una lástima que el ex jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero no forme parte de la lista de buena fe. Porque no solamente River lo pierde para el duelo de ida, lo pierde para toda la serie. No va a poder estar ni en el primero ni en el segundo partido contra el conjunto paraguayo. Así que veremos cómo termina Gallardo diagramando la zona defensiva, que puede ser un punto crucial y determinante a la hora de armar el once inicial, y sabemos que la dupla de zagueros siempre termina siendo un punto fundamental a la hora de armar un equipo que quiere salir campeón de América. Y de no mediar inconvenientes, la dupla de zagueros titulares para el día jueves debería ser Sebastián Boselli, quien el otro día ingresó por Germán Pesela. No jugó un buen segundo tiempo. En general, si analizamos el rendimiento de Rivero y el de Boselli, que eran los 2 jugadores que River repescó en el mercado de pases de mitad de año, uno proveniente de Estudiantes y el otro de Central Córdoba, claramente Rivero dejó mejores sensaciones que Boselli, pero fue Boselli, por no haber estado lesionado las 3 semanas anteriores, quien fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Así que Boselli va a tener que jugar, va a ser el primer marcador central casi con seguridad titular para enfrentar a Libertad el próximo jueves por la noche. Y su acompañante debería ser Paulo Díaz, que Gallardo fue cauto en conferencia de prensa, como lo es prácticamente siempre el muñeco. Mencionó que se le había inflamado la zona de la rodilla, que es algo que comúnmente le sucede al chileno cuando disputa varios partidos de manera consecutiva, pero que eso en general no le impide jugar porque a la hora de volver a los entrenamientos siempre vuelve estando bien, es decir, no necesita un proceso de recuperación, simplemente necesita bajar las cargas y descansar unos días. Así que lo más probable, de no mediar inconvenientes, vuelvo a decir esto, es que la dupla de centrales para jugar contra Libertad sea Sebastián Boselli junto con Paulo Díaz, que no es una dupla de zagueros ilógica y que no puedan defender la camiseta de River. Y de hecho, tendría que remontarme a la era de Martín de Michelis, pero seguramente algún partido juntos habrán jugado con el anterior DT, no es que no se conocen para nada. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta cuál era la dupla central titular que tenía en la cabeza Gallardo para jugar este partido, en primera medida era Martínez Cuarta con Paulo Díaz, Martínez Cuarta se lesionó. Después era Pesela con Paulo Díaz, Pesela se lesionó. Y por rendimiento debería ser, según lo que vimos contra Independiente, Paulo Díaz con Rivero, y Rivero no forma parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, por lo que estamos hablando no de que Boselli sea la cuarta opción, porque tampoco es que haya sumado muchos minutos como para demostrar lo contrario, pero la realidad es que estamos hablando de una dupla central que hasta hace 3 semanas Gallardo no tenía ni pensado poner en el partido por Copa Libertadores, que va a ser el más importante del semestre. River necesita sacar un buen resultado en el duelo de ida contra Libertad en Paraguay para que de cara al duelo de vuelta
ya pueda asegurar su clasificación y meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores. Obviamente la confianza plena tanto en Boselli como en Paulo Díaz para que puedan hacer el mejor partido posible y River se traiga un buen resultado de tierras paraguayas. Y un nombre que se mencionó por conferencia de prensa por parte de Gallardo fue el de Juan Carlos Portillo, que en principio, según la puesta a punto física que tenía que hacer, el propio DT mencionó y confirmó que la idea tanto de él como la del cuerpo médico era que estuviera disponible, pero no para el duelo del jueves, sino para el partido del domingo ante Godoy Cruz, teniendo en cuenta que seguramente en ese cotejo el entrenador vaya a poner una cantidad importante de jugadores alternativos. Esa era la fecha de regreso para Juan Carlos Portillo. Sin embargo, con esta gran cantidad de bajas en la saga central y teniendo en cuenta que Portillo, si bien en principio vino para jugar de mediocampista, competir con Enzo Pérez en la mitad de la cancha, como en Talleres ha jugado muchísimo de defensor central, a lo mejor Gallardo termina citándolo. Es uno de los futbolistas que fue incluido como una de las 5 modificaciones en la lista de buena fe de la Conmebol Libertadores, es decir, puede jugar, no habría ningún inconveniente desde lo reglamentario que Portillo viaje a Paraguay y dispute el partido entre el elenco guaraní. Y además hay que tener en cuenta que en principio, si la dupla central titular va a ser Sebastián Boselli junto con Paulo Díaz, Portillo iría al banco de suplentes y no habría que arriesgarlo a menos que el partido así lo requiera. Pero por lo pronto podría ser una buena alternativa que Portillo forme parte del banco de relevos si es que sucede alguna urgencia. Después, como mencioné recién también a la pasada, la otra opción es la del chico de la reserva Ulises Jiménez, que debutó ya en primera en este año, fue en los 32avos de final de la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar en el primer semestre, pero que en general ha jugado durante gran parte de este año calendario como primer central en la reserva. Pero claro está, ante la urgencia y la falta de 3 defensores centrales, 2 por lesión y 1 por no estar anotado en la lista, me parece que acá no hay mucho que pensar. Si la dupla central titular va a ser Boselli con Paulo Díaz, Portillo tiene que viajar y Jiménez tiene que viajar, porque River no puede correr el riesgo de que le pase algo a alguno de los zagueros y tener que jugar con una formación inédita, porque ahora, más allá de tener jugadores lesionados, no hay ningún futbolista que vaya a jugar en una posición que no es la suya o que desconozca. Boselli es central, Paulo Díaz sabemos que es central, Portillo, si bien es cierto, como dije recién, vino para jugar en la mitad de la cancha, ha jugado más de 50 partidos en Talleres como central, y Ulises Jiménez es el central de la reserva. Te faltan jugadores, pero claramente tenés futbolistas para reemplazarlos. Eso sí, no hay que correr el riesgo de que suceda algo en el primer duelo y que en ese mismo cotejo, dentro del mismo partido, tengas que hacer algo inédito a la hora de cambiar la formación. Y entre hoy y mañana Sebastián Driussi volverá a hacer una prueba de exigencia e intensificar para ver si puede estar en el duelo contra Libertad. Por lo pronto, yo creo que la idea es que no esté. Es cierto que también River corre el riesgo de quedarse sin delanteros, porque la realidad es que el único atacante es Borja, si bien es verdad que el chico Bautista Dadín forma parte de la lista de buena fe y por lo pronto también viajaría a Paraguay para formar parte del duelo ante Libertad. Todavía Gallardo no lo ha hecho debutar y veo poco probable que haga que sume minutos en un cotejo por Copa Libertadores, si es que no lo hizo sumar minutos en alguno de los 5 duelos que disputó River hasta este momento en el ámbito doméstico, los 4 por el torneo clausura y el restante por Copa Argentina. Por lo que, si bien creo yo que no van a arriesgar a nadie, repito, no me parece apropiado en este momento que para jugar como titular River tenga que apurar la recuperación de alguno de sus futbolistas, porque más allá de que este partido contra Libertad es el más importante del semestre, la semana que viene está a la vuelta y posiblemente ya para ese cotejo haya bastantes recuperados en relación a los que hoy se encuentran indispuestos por lesión. Y si algún futbolista termina exigiéndose de más, podría agravarse la lesión de cada uno de ellos. De hecho, eso me parece que es lo que sucedió con Driussi. No porque se agravó la lesión, sino por el hecho de que intensificó demasiado rápido por las ganas de regresar, y eso hizo que la recuperación, que en un momento parecía ser en tiempo récord, ahora va a ser en los tiempos acordes que estaban predeterminados en primera medida, porque Driussi se lesionó el 17 de junio en el duelo inaugural de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA, en aquel cotejo contra el Urawa Red Diamonds de Japón, donde marcó un gol y en esa misma jugada en la cual convierte, se termina lesionando los ligamentos de uno de sus tobillos. El tiempo aproximado de recuperación para esa clase de lesiones es de 60 días, es decir, si trasladamos exactamente desde el día que se lesionó hasta ahora, el 17 de junio
es decir, el próximo domingo debería estar a disposición de Gallardo. Sin embargo, como su recuperación venía tan bien, algunos creían que podía adelantarse 2 semanas el hecho de que volviera a las canchas y que en 45 días iba ya a estar disponible. Sin embargo, esto no sucedió. Lamentablemente, a inicios de la semana pasada quisieron probarlo para ver si podía estar ante Independiente y automáticamente fue descartado para el cotejo ante el Rojo, sabiendo que lo mejor era que bajara las cargas y recién ahora va a volver a intensificar. Si se muestran en condiciones, irá al banco contra Libertad, caso contrario seguirán con el periodo pactado en primera instancia y recién regresaría la semana que viene en el duelo de vuelta. Y Maximiliano Salas y Lucas Martínez Cuarta son dos jugadores que en principio sí van a estar para el duelo revancha. Ambos tuvieron exactamente la misma lesión con 3 días de diferencia. El atacante sufrió una distensión ligamentaria en una de sus rodillas en el encuentro en el cual River igualó 0-0 contra San Lorenzo a fines del mes de julio, mientras que Martínez Cuarta también durante la semana, Salas se lesionó un domingo y Martínez Cuarta se lesionó el miércoles, sufrió exactamente la misma lesión, que aproximadamente son 3 semanas para recuperarse. Es decir, en el caso de Salas, esas 3 semanas se estarían cumpliendo el domingo, mientras que en el caso de Martínez Cuarta se estarían cumpliendo el miércoles que viene, un día antes de lo que va a ser la vuelta frente al conjunto paraguayo por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. En el caso del atacante, que en caso de estar disponible sería titular indiscutible para el muñeco, yo creo que no va a haber inconvenientes en que llegue porque los tiempos de recuperación son los estimados y la realidad es que ya el semblante del jugador en los entrenamientos es distinto. Sabe perfectamente que están los tiempos acordes en lo que respecta a su rehabilitación y se siente muy bien, así que es muy probable que vaya a estar en el cotejo de vuelta. Aún así, hay que pasar la ida y el partido de ida es tan importante como el compromiso de vuelta, porque sacar un buen resultado en Paraguay obviamente obligará a River a sacar un mejor o peor resultado en el cotejo revancha para clasificarse y meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores. Pero por lo pronto a Salas nunca lo pensaron para el compromiso de ida, siempre sabían que no iba a estar disponible para ese encuentro y que no lo iban a apurar en lo que respecta a su regreso, teniendo en cuenta que si bien el nivel de Borja es bajo, tenían un reemplazante de renombre para jugar estos partidos e inclusive el primer duelo de octavos por Libertadores. En el caso de Lucas Martínez Cuarta, obviamente su recuperación está más con lo justo, teniendo en cuenta que ya se sabe que Pesela no va a estar disponible y que Lautaro Rivero posiblemente tampoco, debido a que no fue inscrito en la lista de buena fe. Habrá que esperar seguramente a ver cómo va a ser el rendimiento de Boselli y Paulo Díaz. Si el uruguayo y el chileno terminan dejando una buena imagen en el primero de los cotejos, yo no creo que a Martínez Cuarta se lo apure, sinceramente. Si tienen que aguardar un par de días más para que se recupere al 100%, lo van a hacer, teniendo en cuenta que quieren esperar a que todos los futbolistas se encuentren en óptimas condiciones físicas antes de regresar a las canchas y no quieren apurar absolutamente a nadie. De hecho, como mencioné anteriormente, si Portillo llega a ir al banco el jueves, estarían en teoría apurándolo un poco porque recién estaría para jugar el próximo domingo. Así que veremos qué es lo que sucede con Lucas Martínez Cuarta. Por lo pronto Salas estaría a disposición para la vuelta, el chino está en duda. Y teniendo en cuenta todo lo que mencioné recién, ¿cuál sería el probable equipo que estaría parando Marcelo Gallardo el próximo jueves desde las 21:30 horas en la cancha de Libertad? Finalmente, el conjunto paraguayo podrá ser local en su estadio, que aproximadamente es para 15.000 espectadores. 3.500 simpatizantes riverplatenses podían presenciar ese partido. En un principio se había hablado de que el duelo se iba a estar disputando en el estadio La Nueva Olla, porque es un escenario mucho más grande y con capacidad para 40.000 personas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Conmebol aprobó y hizo una excepción con el Estadio de Libertad, porque teóricamente para un duelo de octavos de final de Copa Libertadores no podría jugar en un escenario con menos de 25.000 lugares de capacidad, finalmente se jugará en la sede donde normalmente Libertad juega en condición de local. ¿Cuál sería el 11? Franco Armani en el arco, de eso no hay ningún tipo de duda. La defensa, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Mitad de la cancha, creo que se mantendrá el mismo 11. Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda. Y el tridente ofensivo yo creo que también se mantendrá el mismo. Santiago Encina, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. ¿Cuáles podrían ser las dudas? Y obviamente las ganas de Gallardo de poner a Quintero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ingreso del colombiano
el pasado sábado ante Independiente fue muy distinto a lo que había sido la entrada frente a San Lorenzo y contra San Martín de Tucumán. No tuvo el mejor ingreso. La otra alternativa podría ser que entre Juliano Galopo, que es un jugador que Gallardo constantemente mete en los segundos tiempos, pero me parece, o por lo menos lo que se ha visto, que Galopo justamente rinde mejor ingresando desde el banco que siendo titular. De hecho, la única vez que recuerdo un buen partido, o por lo menos un aceptable encuentro de Galopo empezando desde el arranque, fue el Superclásico ante Boca, donde la realidad es que los 60 minutos que estuvo dentro del campo de juego lo hizo verdaderamente muy bien. Después no me imagino otras opciones, porque la realidad es que las alternativas que podrían ingresar se encuentran lesionados. Portillo podría entrar si estuviera bien, pero no va a estar. Driussi obviamente podría estar también como titular, pero está lesionado. Salas y Martínez Cuarta obviamente también. Después no hay más variantes. No me imagino ni al Piti Martínez de titular. No me imagino puntualmente que haya alguna otra sorpresa en el 11. Nacho Fernández no ingresó en los últimos partidos, por lo que tampoco me lo imagino estando desde el inicio. Así que el equipo, si bien es cierto tiene muchos lesionados, en relación a lo que fue el 11 que disputó el duelo del pasado sábado ante Independiente, solamente habría dos modificaciones, que serán las dudas en la dupla central. Saldrían Pesela y Rivero e ingresarían Sebastián Boselli y Paulo Díaz. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, básicamente hoy no hablé de ninguna otra cosa que sea fuera de lo futbolístico y solamente mencioné cómo se encuentra la actualidad de algunos jugadores, sobre todo desde el punto de vista físico, porque ya lo dijo Gallardo, River está atravesando una etapa de lesiones y ninguna muscular. Creo que eso también es importante, porque si fueran desgarros o distensiones, me parece que ahí sí habría quizás responsabilidad del preparador físico o de la manera o la intensidad en la cual estaría trabajando River, que ya ha sucedido en otros momentos en la etapa del muñeco. Sin embargo, las lesiones básicamente ninguna es muscular, salvo la que sufrió Lautaro Rivero. Después, Salas, Martínez Cuarta y Pesela tuvieron lesiones en la rodilla. Paulo Díaz también, una inflamación que viene arrastrando desde hace tiempo en una rodilla. Portillo llegó con una tendinitis en una de sus rodillas. Maxi Mesa tuvo que ser operado, no lo he mencionado porque no está para ninguno de los partidos. Recién estaría para principios de septiembre también de una tendinopatía en una de sus rodillas. Driussi en su momento se lesionó el tobillo. Prácticamente no hay lesiones musculares. Son todas lesiones en la rodilla o la de Driussi en el tobillo, en las que obviamente hay muchísima mala fortuna y también juega mucho lo mental. Esperemos que de cara a lo que va a ser el partido frente a Libertad del próximo jueves, el equipo esté totalmente preparado para el duelo copero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.